Estimados amigos, buenas tardes. Petróleos del Perú les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Encrucijadas, miradas hacia el Bicentenario. Este ciclo estará a cargo de destacados investigadores peruanos que abordarán temas como el racismo, el papel de la mujer, la relación indígena-sociedad y la crónica peruana contemporánea. Nos acompaña esta tarde el señor Aldo Durán, jefe de Gestión Cultural de Petroperú, el ensayista y crítico literario Marcel Velázquez, encargado de la moderación del ciclo, y el sociólogo Guillermo Nagent, quien nos brindará la conferencia que nos convoca este día. A continuación invitamos al señor Aldo Durán, jefe de Gestión Cultural de Petroperú, quien nos brindará unas palabras de saludo e inauguración del ciclo. Adelante. Buenas tardes. Gracias, Esenia. Quiero dar algunas palabras de bienvenida a nombre de la empresa. En primer lugar, el doctor Guillermo Nugget, el doctor Marcel Velázquez, amigos todos. Petróleos del Perú, en el marco de las actividades previas al Bicentenario de nuestra República, abre hoy un nuevo ciclo de conferencias que hemos denominado Encrucijadas, miradas al Bicentenario, a cargo de destacados investigadores peruanos que abordan temas relevantes y vigentes, como ya se ha mencionado, que van a tocar temas como el racismo, el papel de la mujer, la relación indígena-sociedad y la crónica peruana contemporánea. Este ciclo tiene como objetivo divulgar un conjunto de problemas clave para un debate amplio sobre la agenda del Bicentenario. Refiere un momento de crisis en el que se abren diversos caminos para enfrentar problemas perdurables con ideas y prácticas novedosas. Además, se busca visibilizar académicos e intelectuales que posteriormente vamos a incluir en la colección Bicentenario. Es una colección de libros que la empresa está promoviendo. Encrucijadas, miradas al Bicentenario, inicia hoy con la conferencia El racismo, asunto de conveniencia o de clasificación. Es una pregunta que se presenta el día de hoy, que estará a cargo del sociólogo Guillermo Nugget. Continuará el miércoles 14 de octubre este ciclo con el tema Las creencias, el parentesco y el control de la mujer en el Perú republicano, a cargo de la historiadora María Emma Manarelli. Por su parte, el miércoles 21 de octubre será el turno de la conferencia Las relaciones entre los pueblos indígenas y la sociedad peruana desde el centenario, a cargo del antropólogo Andrés Napurí. Finalmente, el miércoles 28 de octubre se llevará a cabo la conferencia La crónica peruana contemporánea, testimonio, ética y estética, a cargo del comunicador y crítico cultural Osvaldo Bolo. La conducción de estas fechas estará a cargo de Marcel Velázquez, ensayista, crítico literario y actual director general de Bibliotecas y Publicaciones de la Universidad San Marcos. Sabemos que la actual coyuntura nos demanda y reta como peruanos a buscar caminos de solución a nuestros problemas y a partir del debate sobre el sendero que recorremos, plantearnos nuevos horizontes de mejora como país, donde cada actor de nuestra sociedad tenga un papel no solo reconocido y validado, sino demandado en concordancia con nuestro entorno. Estamos expectantes porque este ciclo de conferencias sume a este objetivo y con la academia contribuir al desarrollo social que nos merecemos. Encrucijadas, miradas hacia el Bicentenario, forma parte de la labor de Petroperú en el marco de su política cultural de contribuir al debate a partir de nuestras necesidades como nación y a presentar propuestas que permitan el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Finalmente, les informamos que estas ponencias estarán alojadas en nuestras redes sociales y la página web Gestión Cultural Petroperú. En estas plataformas también pueden acceder a las diversas actividades que desarrollamos en estos meses, ahora de manera virtual. Finalmente, quiero agradecer de manera especial a Guillermo Nugget por presentarnos el día de hoy, por participar en este ciclo, por abrir este ciclo de conferencias, y también a Marcel Velázquez porque va a estar a cargo de la moderación en todas estas fechas a lo largo del mes. De parte nuestra, les agradecemos a todos por su asistencia y los dejo con ustedes, con los invitados de esta noche. Muchas gracias.
Gracias, señor Durán. Antes de pasar al señor Marcel Velázquez, permítame señalar una breve reseña biográfica. Marcel Velázquez es ensayista y crítico literario, investigador en temas de prensa, racismo y cultura. Es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Es también licenciado y magíster en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de dicha universidad. Entre sus últimos libros publicados se encuentra El sujeto esclavista y las rutas del racismo y La mirada de los gallinazos, Cuerpo, fiesta y mercancía en el imaginario sobre Lima. Ha editado La República de Papel, Política e Imaginación Social de la Prensa Peruana en el siglo XIX, en el 2009, con Ulrich Mühe, Autobiografía del Perú Republicano, Ensayo sobre historia y la narrativa del yo y con Cristóbal Aljovín, Voces de la Modernidad, Perú 1750-1870, Lenguajes de la Independencia de la República. Actualmente ejerce la Dirección General de Bibliotecas y Publicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A todos quienes nos acompañan en esta transmisión, le comentamos que podrán hacer sus preguntas a los expositores por el chat del Facebook de Gestión Cultural Petroperú. Luego de la conferencia se estarán respondiendo todas las preguntas. Muy bien, damos pase al señor Marcel Velázquez. Adelante, Marcel. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Petróleos del Perú por organizar este ciclo de conferencias que creo que cumple un papel central en la tarea de los académicos y de los intelectuales, y es mediar, ¿no? Salir un poco de nuestra fortaleza universitaria y proponer ideas y discutir en un foro público. Hemos elegido a 4 profesores universitarios, muy destacados todos ellos. Creo que tenemos un ciclo que promete y sobre todo retoma este concepto de encrucijada, ¿no? ¿Qué cosa es una encrucijada? Es un cruce de caminos. Es un momento en el cual hay una pausa y hay que tomar decisiones. Pero es un momento también para recordar lo vivido, lo caminado, lo que hemos trazado anteriormente. Y creo que ese es el espíritu del ciclo. No se trata de celebrar simplemente el Bicentenario, sino se trata de pensarlo, de discutirlo, de comprender cuáles han sido los vectores claves en esta experiencia republicana. Y uno de ellos, sin duda, tiene que ver con el racismo, y tenemos hoy un conferencista de lujo, Guillermo Nugent, a quien paso a presentar. Él es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Entre sus publicaciones hay un libro muy importante que todos hemos leído y aprendido de él, El laberinto de la choledad, páginas para entender la desigualdad, del año 2012. Luego tiene un conjunto de ensayos con un título también muy sugerente, Errados y errantes, modos de comunicación en la cultura peruana, del 2016, y se prepara en prensa el libro La desigualdad es una bandera de papel, antimanual de la sociología peruana. Entonces, sin más preámbulos, cedo la palabra a Guillermo para que inicie su conferencia. Bien, gracias, Marcel. ¿Ya? Bien, buenas noches, buenas tardes con todos. Gracias, Marcel, por la presentación. Gracias a Petroperú por la invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre encrucijadas con motivo del Bicentenario de la República. En esta ocasión, lo que quiero es presentar algunas ideas, vamos a decirlo así, sobre el racismo y la forma de discriminación que hay en nuestra sociedad. Hay muchas maneras de entender la vida social, a veces a través de recordar festividades y otras veces a partir de recordar cosas más conflictivas que tienen que ver con injusticias. Voy a leer el texto que he preparado, sobre todo para no dispersarme demasiado. El título
que finalmente lo puse, se llama El racismo y la discriminación pasiva. Pero quiero justamente presentar ahora esta categoría que creo que puede ser interesante para entender algunas cosas, que es la discriminación pasiva. Empiezo. Las principales discriminaciones en nuestra realidad recurren al modo de la omisión, de algo que falta. Cuando en alguna circunstancia este modo no es suficiente, generalmente ante un conflicto por derechos, se recurre a una modalidad explícita. Pero la mayoría de las veces son los hábitos de la vida cotidiana los que se encargan de normalizar las diversas formas de desigualdad en las que nos movemos. Esta es la idea que me interesa presentar ahora ante el auditorio. Ciertamente, el racismo es hoy una preocupación y una urgencia a escala global. Al momento de escribir estas palabras, es inevitable tener presente las masivas manifestaciones contra el racismo que han tenido lugar en este fatal año 2020 en Estados Unidos y en las principales ciudades europeas vinculadas de alguna manera al colonialismo. De un lado, violencia policial reiterada y despiadada contra ciudadanos por su condición racial. De otro, estas escenas, al ser grabadas en el momento de su ocurrencia, pueden ser vistas por millones de personas, generando una indignación en medio de una sociedad políticamente muy polarizada, como ha sido y es el caso en los años del gobierno de Trump. Enormes manifestaciones en ciudades norteamericanas, así como en las ex metrópolis coloniales europeas, han estado en el centro de la atención pública global, inclusive en tiempos de la pandemia. Igualmente se dan a conocer con regularidad en las redes sociales escenas grabadas en espacios públicos donde aparecen agresiones contra migrantes. De las tres variantes históricas de regímenes de exclusión racial que más resonancia tuvieron en el siglo XX, la del régimen nazi contra la población judía, de hecho, el antisemitismo, hay que aclarar, es una vertiente cultural y política que puede arrastrarse desde por lo menos la Edad Media. Hay algunos libros que ilustran mucho, en particular hay un historiador inglés que se llamó Norman Cohn, que tiene el título de Los demonios familiares de Europa, donde además da una muy detallada descripción de lo que fue la persecución de la casa de brujas, persecución de mujeres en Europa Central, en los comienzos de la modernidad. Bien, entonces, repito, de las tres variantes históricas de regímenes de exclusión racial que más resonancia tuvieron en el siglo XX, la del régimen nazi contra la población judía, el apartheid de Sudáfrica y el racismo norteamericano, este último es el que más presencia ha seguido teniendo en los debates políticos y en cierto modo se ha convertido en un modelo para la comprensión del racismo. Se trata de procesos políticos donde el gobierno, la figura misma del gobernante, la autoridad, suele encarnar la contradicción política de la interpelación racial. La manera de encarar la cuestión del racismo en nuestra sociedad peruana presenta algunas similitudes y también algunas diferencias con las situaciones anteriormente referidas. El obvio elemento de continuidad es la discriminación, sea por la vía activa del insulto, la humillación y demás formas de agresión, y está la vía pasiva, por la simple invisibilización de quienes se considera que no son interlocutores válidos. Simplemente no se les escucha ni se les dirige la palabra. Generalmente nos llama la atención la discriminación por la vía activa y somos bastante menos atentos a la discriminación por la vía pasiva. Para quien la padece, sin embargo, esta última forma es más hiriente, pues no resulta tan manejable como defenderse ante una omisión, ante una agresión, perdón. Aparte del antisemitismo, de una presencia más marginal en nuestra cultura peruana, en la actualidad, ¿no? Hay que aclarar que en la colonia, por el contrario, la Inquisición tenía una obsesión con los llamados cristianos nuevos, y en la República, no había libertad de cultos en el siglo XIX, entonces muchas ceremonias religiosas judías tenían que ser hechas en la clandestinidad.
Aparte del antisemitismo, una presencia más marginal en nuestra cultura, el racismo ha estado históricamente vinculado con la población de origen africano y con una práctica específica de la modernidad, el tráfico de esclavos. Se confunde el primitivismo moral de la esclavitud con su antigüedad. De hecho, no es una institución antigua, la de la trata de esclavos. Se trata de una institución inherente al surgimiento del capitalismo. Antes, en la antigüedad, la esclavitud era una consecuencia de las guerras, y por lo tanto había una proximidad geográfica entre amos y esclavos, es decir, una gran similitud de tipos físicos. Pero hacer de la esclavitud un comercio lucrativo y para fines de producción capitalista, en especial las plantaciones en el Caribe, Brasil y sur de Estados Unidos y con las poblaciones de otros continentes, separadas por un océano, es un fenómeno propio de la modernidad. Sería un error en varios sentidos restringir el racismo a la población de origen afro. Será probablemente la variante más cruda y extrema, pero en modo alguno se trata de un orden binario, blanco por un lado y negro más otras minorías del otro. Este es un punto clave que otorga una aparente dificultad para la comprensión del racismo. Más que un orden binario, está presente, pero de una manera subordinada. Existe un racismo, es decir, apelaciones explícitas a una inferioridad humana definido por la situación. Es en una situación específica que se produce el racismo. En la mayor parte de casos, pero no en todos, el racismo determina la situación, antes que una clasificación binaria genérica. La situación determina la apelación racial. Las situaciones en la vida cotidiana son múltiples. ¿Cómo reconocer aquellas propicias para la irrupción racista? Empecemos por distinguir las situaciones donde hay un racismo definido de antemano, de un racismo instrumental o por definir. El primero es en establecimiento donde hay algo parecido a una definición previa, la modalidad whites only. Clásicamente es la entrada a discotecas, a balnearios de veraneo en playas, donde se presume un movido homogéneo y donde la exclusión es, por otra parte, un elemento de seducción para quienes son admitidos. El racismo, por definir, en cambio, de manera característica, es el que está al servicio de resolver un conflicto en el que se está en una posición inicialmente desfavorable. Cada vez son más frecuentes los casos de desacato a una autoridad pública que son mediados por una apelación racista. El policía pone una multa por infracción de tráfico a una señora en una camioneta que ha propiciado un accidente. El profesional que es llamado la atención por un policía por seguridad fuera de los horarios permitidos durante la cuarentena del COVID-19. En este caso, no hay una apelación racial, sino a la educación que, como veremos luego, es de crucial importancia. Son todavía más frecuentes los desacatos mediados por una interpelación racista contra funcionarios municipales con funciones de vigilancia, serenos. Las situaciones pueden ser aún más violentas si se trata de un conflicto entre particulares en una tienda, un accidente en tránsito. En todos estos casos, la invocación racista está al servicio de poder definir favorablemente una situación en principio adversa. Esta es una figura donde lo que llama la atención es el deterioro de la legitimidad de una autoridad pública. En todos los casos se trata de afirmar la inferioridad de la otra parte. He mencionado unas pocas variantes del racismo definido y el racismo por definir, y sin duda se podrán agregar muchas otras situaciones. Caso aparte es el del acoso en la infancia o pubertad en los establecimientos escolares, donde se producen heridas en el yo que muy probablemente seguirán presentes durante la vida adulta. Una variante reciente, pero significativa, son las posteriores retractaciones, cuando el incidente es hecho público y es objeto de una amplia reprobación. En no pocos casos se niega la condición racista de quien ha hecho las intervenciones agresivas. Sin duda que hay un desfase entre las suposiciones del agresor racista que cree o creyó estar actuando respaldado por un sentido común unánime
y los cambios en curso en las corrientes de opinión. Son reacciones que son muy nítidas, las reacciones racistas en la interacción, pero que son menos distinguibles en la esfera pública. Es decir, nos encontramos con el racismo por la vía pasiva. Dicho de otro modo, su eficacia radica en lo que no dice, en el silenciamiento de los derechos. Aquí ya no estamos en el terreno de la suma de anécdotas. Es un trasfondo que se despliega a partir del silenciamiento de los derechos, o, dicho de otra manera, su punto de partida es la naturalización de las desigualdades. Tampoco se trata de una naturalización explícita, como podría ser en un orden aristocrático, donde habría espacio para las regulaciones legales, como es el caso de las actuales monarquías constitucionales que hay en diversos lugares. Se trata más bien de algo muy distintivo de la mayoría de sociedades latinoamericanas. Luego de las guerras de independencia, hubo una legalidad republicana, convivió y convive con un deseo aristocrático que, con la excepción del periodo del emperador Maximiliano en México, no se materializó en una forma política correspondiente. La contraparte de estas élites fue la angustia ante la democracia. La ciudadanía entendía como la presencia del populacho intimidante. La transacción entre un deseo aristocrático, políticamente inviable, y una ciudadanía amenazante fue la vía de la discriminación pasiva. Con muy pocas excepciones se trató antes que nada del establecimiento de hábitos, antes que de leyes para el manejo de los asuntos públicos. Estamos hablando de un extendido régimen de servidumbre, de relaciones de subordinación, antes que de una explícita separación legal, como fue el caso de las experiencias de segregación racial más representativas del siglo pasado que mencioné al comienzo de esta presentación. Hay una excepción, pero que en la práctica no llegó a materializarse, donde las leyes fueron escritas en cuanto al recorte. En general, las leyes no fueron escritas en cuanto al recorte de derechos. La excepción tiene que ver con el año 1979. El Jurado Nacional de Elecciones creó el Registro de Inscripción de Analfabetos. Las iniciales se llaman RIA, que produjo un documento, como algo así como una libreta electoral, pero que no era propiamente, que era una libreta de color rosado, detalle interesante, con derechos ciudadanos recortados. Solamente serviría para participar en las elecciones municipales, no para las generales. La medida, sin embargo, quedó sin efecto porque la Constitución de ese año aprobó, no sin debates, el voto universal. Por lo tanto, eso que habría sido lo más cercano que hemos estado a un régimen de apartheid legal propiamente, no se produjo. Bien, simplemente estos derechos no se los mencionaron. Lo que puede verse como una indefinición en los términos legales tuvo como contraparte un conjunto de costumbres que aseguraban la continuidad de las relaciones de subordinación. A partir de esta condición de subordinación se fue creando todo un mundo social, o mejor sería decir un conjunto de mundos sociales en un país hasta ahora deficientemente comunicado. Estas expresiones sobre, comillas, las zonas alejadas del país o más alejadas del país continúan en plena vigencia hasta hoy. Un recuerdo fundamental para la discriminación pasiva fue la exclusión del mundo de la escritura. La escuela pública no tuvo una presencia memorable en el primer siglo de la existencia republicana. En efecto, ¿cómo asegurar una común referencia a las leyes, que son materiales escritos por excelencia, si la difusión de la capacidad de leer y escribir era muy limitada? Es algo más que una consideración fáctica sobre la cantidad de personas que estarían al margen de la escritura. Los propios grupos dominantes no se tomaban en serio la palabra escrita, al punto de no crear una cultura política de un acatamiento de la palabra escrita, una élite que hubiera hecho, por ejemplo, el legalismo una convicción arraigada.
Ahora quería hablar un ratito sobre la evangelización colonial y la lógica, lo que llamamos la lógica de la subordinación transitoria. En los regímenes racistas, digamos, clásicos, el ideal social consiste en la separación. La categoría de raza se mostró como muy apta para imaginar la separación. Quiero decir que primero fue la necesidad de la separación y en función de esa necesidad práctica se elabora el concepto. Las explicaciones usuales de la raza como construcción social, que no tiene sustento biológico, eluden la cuestión básica práctica, entender el orden como separación, expulsión o como en el siglo XX el exterminio. Es la práctica la que da su razón de ser al concepto y no al revés, como sostiene un idealismo actual muy en boga. Es algo así como que apareció la idea de raza y la gente se hizo racista. No. O sea, había una lógica de la exclusión, de la separación a la que había que ponerle algún nombre. Y a esa práctica de la separación es que se le dio el nombre de raza. De manera que eso nunca he entendido, la verdad, ese asunto de discutir que si la raza es una construcción cultural o si es biológica. Desde el comienzo estuvo al servicio de una práctica de la separación. No se basó en la separación, como en formas de integración subordinadas, de la cual la evangelización se convirtió en una matriz cultural profunda. La idea era cómo pasar de la religión pagana a la religión verdadera. Eso implicó la persecución y destrucción de lugares de culto, y en su lugar se establecieron los cultos católicos. La evangelización supone una lógica de tránsito, pasar de una condición a otra. Un momento crucial es que esa transición nunca iba a ser completa. De haberlo sido, se habría perdido la razón de ser de la colonización, que era la evangelización. Es un detalle que generalmente se pasa por alto, pero es fundamental. Es lo que se esgrimía como legitimidad política del imperio colonial español era la evangelización. Si los indios, tal era el nombre dado a los pueblos originarios de nuestras tierras, hubieran sido plenamente evangelizados, es decir, católicos de pleno derecho, la dominación colonial habría perdido su razón de ser. La huella de eso persiste hasta nuestros días. En el Perú actual, por ejemplo, no hay un santo indio, por increíble que parezca. Es decir, han pasado casi 5 siglos de la llamada evangelización en el Perú, y en efecto, no hay un santo indio. Cosa impresionante. Y el que se dio el primer santo indio, que fue el caso mexicano de Juan Diego, con el Papa anterior, pues hay polémicas sobre la existencia histórica del personaje. Es decir, pero no sorprende en absoluto que no hayan santos indios, porque esa es exactamente la lógica de la evangelización. Es decir, la población acá no es suficientemente católica, sigue necesitando ser evangelizada. Porque si hubieran muchos santos indios, pues naturalmente ya, ¿para qué más evangelización si la gente ya se hizo católica? Entonces la idea de que no exista un santo indio no es en absoluto accidental ni carente de importancia. Yo diría que es al contrario central para entender mucho de la lógica cultural en la que hasta ahora estamos inmersos. Lo que se estableció en un primer momento entonces fue una lógica, una cultura pública de la subordinación transitoria. Transitoria en el sentido de mientras te evangelizamos. Los tipos humanos no eran sustancias mutuamente repelentes, como sugiere el concepto de razas. Eran diferencias más bien de grados, como corresponde al orden de gradaciones jerárquicas. De ahí que esas clasificaciones españolas coloniales de tipos humanos que caracterizan cada mezcla posible hasta la exageración
son una muestra de esa cultura de la subordinación transitoria. Es importante reconocer, sin embargo, que por lo menos hasta el siglo XVIII se mantuvo una aristocracia del linaje inca, que ciertamente era la más interesada en la culminación del proceso de evangelización para acabar con la legitimidad del régimen colonial. Hay un libro del historiador Juan Carlos Estensoro que se llama El paganismo a la santidad, donde ilustra con amplitud ese tema, justamente como la lucha de las negociaciones coloniales de las élites andinas consistía en cómo pasar del paganismo a la santidad. Bien, en la República la evangelización desaparece como discurso legitimador de un orden y se instaura lo que podríamos decir su versión secular, la servidumbre pura y dura. El despojo de tierra de comunidades durante el siglo XIX está abundantemente documentado, así como la expansión de haciendas. La hacienda, se convierte gradualmente en un símbolo político, aparte de su condición de unidad económica. La forma de la autoridad pasó de la burocracia colonial a la figura del hacendado. Lo distintivo de esta condición era la propiedad y el régimen de servidumbre, antes que una separación racial. De hecho, hay razones para pensar que un modelo de ciudadanía basada en el principio de igualdad ante la ley y alfabetización extendida no estuvo entre las prioridades públicas. La servidumbre se convirtió en el modelo social ideal durante el primer siglo de existencia republicana. Esto implicó un modelo que ya antes he referido como el de fusión de sangres y separación de manos. El punto crucial, antes que una separación de razas, fue una tajante distinción entre el trabajo manual y el disfrute de la renta o trabajo intelectual. El trabajo manual, por su naturaleza, inferiorizaba a quien lo realizara. La principal seña social no era en primer lugar la raza, sino la ocupación que realizaba. Esta tendencia, con el paso del tiempo, no ha hecho más que radicalizarse. Algunas huellas de eso pueden apreciarse en la cultura más en la actualidad. Por ejemplo, en las telenovelas o comedias contemporáneas. Es raro ver a un protagonista que haga algún tipo de trabajo doméstico, salvo que ese sea su cargo, es decir, mayordomo o mucama. Rara vez se ve a los protagonistas realizando una actividad vinculada al trabajo manual, aunque sea sencilla. Si alguna vez ustedes han visto una escena de una telenovela donde salga un galán tendiendo su cama, por ejemplo, algo tan trivial como tender la cama, pues no, simplemente no aparece, porque eso no forma parte del imaginario del personaje ideal. Rara vez se ve a los protagonistas realizando alguna actividad vinculada al trabajo manual, lo cual genera una particular artificiosidad que no es el caso explorar en esta ocasión. Naturalmente las diferencias en la piel, en el tipo físico, siempre estuvieron presentes, pero de un modo subordinado a las formas de trabajo. Esta afirmación que hago se puede entender en la actualidad con un comprensible escepticismo. Lo que inferiorizaba era el tipo de trabajo, en primer lugar, y a partir de ahí se establecía la raza. Había y hay trabajos superiores y trabajos inferiores, y esto definía la situación en cada caso. Esto le dio una excepcional importancia a la dimensión espacial de la segregación. Ciertas zonas de las ciudades o ciertas regiones fueron asociadas con un determinado tipo de trabajo. Una de las razones de la discriminación en ciudades de la costa hacia, comillas, la sierra, no es la geografía como tal, sino al tipo de actividad que, al tipo de actividad, de alguna manera, la sierra, comillas, es vista como un espacio de peones de hacienda, por lo tanto, gente no escolarizada, no instruida. De manera correspondiente, en las ciudades andinas, el estigma hacia la gente del campo por supersticiosa es
moneda corriente hasta nuestros días. Esta es una de las razones, entre otras, por las que en el Perú actual la discriminación espacial se convierte prácticamente en un equivalente de la discriminación racial. Ahora, unas palabras sobre la educación pública y el racismo, o la educación pública contra el racismo. El peor adversario que tuvo el régimen de Hacienda fue la escuela. No se ha hecho suficiente énfasis en la amenaza que representaba la escolarización de la mano de obra para el régimen de servidumbre. La escritura, antes que un régimen de disciplinamiento, fue una posibilidad de democracia. Esto lo vio con mucha claridad José Antonio Encinas, un demócrata radical del siglo XX, a quien todavía está pendiente un reconocimiento a la altura de sus contribuciones, cuando vinculó cultura escolar y democracia. Su texto, Un ensayo de escuela nueva en el Perú, del año 32, donde cuenta su experiencia como director de la escuela primaria 881 en la ciudad de Puno en la primera década del siglo XX, es probablemente el mejor alegato en favor de la democracia escrito en ese siglo. De lo anterior se sigue una enseñanza especialmente importante: el lugar central de la educación pública para la formación de una cultura igualitaria y democrática. Esta observación es importante para la comprensión de los actuales conflictos en nuestra vida pública. Es ampliamente reconocido que uno de los hechos por los que es más recordado el gobierno militar del general Velasco, del 68 al 75, es por la ley de reforma agraria en 1969. Este es un punto de encuentro tanto para detractores como defensores de ese periodo. No sin razón. Esa medida implicó la destrucción del símbolo de la autoridad pública, la hacienda y el poder omnímodo del hacendado. La naturalidad que hasta ese momento gozaban las relaciones de servidumbre desapareció. Este fue ciertamente un momento de grandes posibilidades para establecer formas más igualitarias de trato en la ciudadanía, pero no fue el caso. El punto de vista que sostengo es que la mejor barrera contra las diversas formas de discriminación, incluyendo el racismo, es un sólido sistema de educación pública, desde la escuela primaria hasta los más altos grados universitarios. ¿Qué sucedió luego de la salida del gobierno militar y el periodo de gobiernos civiles que hemos tenido desde 1980 hasta la actualidad? Entendámonos, luego de la reforma agraria, la propiedad de la tierra dejó de ser el símbolo que encarnaba la forma suprema del prestigio y la autoridad. Mi punto de vista es que ese lugar diferenciador y acceso al poder se trasladó al terreno educativo. El camino elegido fue una creciente e indetenible privatización de la educación. No solamente fue la satanización de la reforma educativa puesta en práctica durante el gobierno militar. En las universidades empezó a haber un trato muy diferenciado por parte del Estado entre universidades privadas y públicas, donde las primeras tienen una participación cada vez más creciente en la gestión del Estado. La educación se convirtió entonces en el principal factor discriminatorio de una manera sutil y gradual hasta haberse normalizado en la actualidad, a tal grado que simplemente ha desaparecido de la agenda pública. Estamos en medio de un proceso de extinción de la educación pública en nombre de la privatización y todos estamos muy tranquilos. El carácter subordinado de la educación pública a la privada hoy en día no tiene el menor cuestionamiento. A tal grado ha llegado este proceso que la Constitución de 1993, la vigente, en una clara muestra de lo que he llamado la discriminación pasiva, simplemente no menciona el derecho a la educación en su articulado. Es la única de Sudamérica que ha llegado a ese extremo. Ni siquiera la Constitución chilena pinochetista en 1980 llegó tan lejos. ¿Qué cultura igualitaria es posible defender si estamos en medio de un proceso de extinción de la educación pública? La escuela pública, la universidad pública se ha convertido en el lugar asignado para los pobres, los choleados, los racializados, y de eso mejor es no hablar. Pero en la calle sí se habla. En uno de los incidentes mencionados al principio para ilustrar el racismo, como definición de situación,
Un poblador de San Isidro le dice a la autoridad: no tienes plata para estudiar en la universidad, por eso eres policía. En efecto, esa es la situación en la que estamos. No tienes plata para estudiar en la universidad, por eso eres policía. Estudiar en la universidad se supone que es algo que solamente se tiene con plata. Hemos llegado a la situación en que incluso no importa cuál sea la calidad de la educación recibida, con tal que sea, comillas, privada. El gran negocio de las universidades se ha convertido en un trampolín político para sus propietarios, instituciones por lo demás irrelevantes en sus contribuciones académicas. Este modelo en curso, activa y civilinamente promovido por el Estado, es la reproducción de la desigualdad de la ciudadanía recortada. Si antes las razas se desprendían a partir del modelo de servidumbre de la hacienda, ahora el terreno de conflicto se ha trasladado a la educación. La conclusión que puede extraerse es sombría. Lo más probable es que en la medida que se radicalice el proceso de extinción de la educación pública, el racismo seguirá teniendo una agresiva tendencia a reproducirse y expandirse. Hay una creciente cultura ajena a toda forma de discriminación en la opinión pública, pero lo cierto es que el principal canal de reproducción, que es la educación privatizada, también tiene una fuerza creciente como parte de una política de Estado. Sin una educación pública universal, es inútil pretender superar una cultura de desigualdad de una manera radical. Gracias. Gracias, Guillermo, por tu conferencia. Creo que has tocado una serie de puntos que seguramente motivarán algunas preguntas del auditorio. Yo, de hecho, tengo algunas y quizá mientras van llegando las preguntas voy formulando la mía, ¿no? Me pareció muy interesante este concepto de la reproducción, ¿no?, de la desigualdad a través de la educación, ¿no? Y cómo la pérdida de la educación pública estaría generando una reproducción del racismo sin necesidad de aludir directamente a razas, sino a tener la posibilidad de acceder al servicio, ¿no? En el ejemplo que ponías tú, ese poblador de San Isidro, ni siquiera decía universidad privada, bastaba decir universidad y pagar para entender que a eso refería, ¿no? Y en ese sentido, digamos, este abandono del Estado de la universidad pública, de alguna manera también lo hemos notado en estos tiempos de pandemia, donde la universidad pública sin recursos y abandonada no ha podido liderar una respuesta eficiente y activa. En América Latina, las principales universidades son públicas. La UNAM de México, la UBA de Buenos Aires, la Universidad de San Paulo. Son universidades que están entre las 100, 200 mejores universidades del mundo, ¿no? En el caso del Perú, el abandono en particular de la Universidad de San Marcos explicaría también una serie de esa fractura, ¿no? Cuando uno ve los funcionarios públicos, ve a aquellos que están en el primer lugar de la jerarquía burocrática del Estado, efectivamente no ve a personas egresadas de universidades públicas. Entonces, esa reconstitución de ese vínculo tendría que pasar por una apuesta decidida por la universidad pública como un valor para todos, ¿no? ¿Crees que la crisis de la pandemia puede reformular esta relación o es simplemente una crisis coyuntural que no va a modificar esta tendencia que tú identificas de privatización de la educación? A ver, gracias por el comentario, Marcel. En primer lugar, recordar que la educación, culminando la educación universitaria, es el más típico ejemplo de lo que es la movilidad social. Entienden la movilidad social como aquella situación donde los hijos viven en mejores condiciones que los padres. Lo que ha ocurrido es que al privatizar la educación en todos sus ámbitos, pero particularmente en el universitario, lo que ocurre es que esa movilidad social queda trunca
porque queda supeditada a como señalaba por ahora San Isidro, a tener dinero. Y si uno no tiene dinero, pues no hay opción. En esta crisis de la pandemia, en mi opinión, el Estado tenía una ocasión excepcional para promover la educación pública, tanto a nivel escolar como a nivel de educación pública, por una razón, porque muchas personas no van a poder pagar la educación privada de sus hijos o hijas. Era el momento ideal para que el Estado ampliara la oferta de sus servicios educativos, pero eso pues va contra el modelo educativo de facto que existe, que es la idea de la universidad pública exista mientras esté subordinada a la educación privada, a nivel escolar y a nivel universitario. Perdón, gracias por la respuesta. Tengo acá algunas de las preguntas del público. Preguntan sobre el racismo inverso, si es que cabe ese concepto de racismo contra los blancos y cómo eso en las redes sociales genera un teatro de conflictos permanente, ¿no? Es decir, ¿cabe pensar el racismo contra los grupos privilegiados? Nunca he entendido esa expresión racismo inverso, la verdad. O sea, me parece algo tan forzado en el sentido en que parte de la discusión es, para que una discusión tenga provecho, es la sinceridad en las creencias. Es decir, que uno diga cosas en las que realmente cree. Y la verdad, cuando alguien sale con ese asunto del racismo inverso, realmente cree en eso que dice. O sea, a mí la impresión que me da es que ni siquiera creen en eso. Entonces, ¿qué se puede discutir, ¿no? Ok. Yo quería volver a otra parte de tu ponencia que me pareció súper interesante, que es esta reivindicación de Encinas, ¿no? Y de la escuela, digamos, como factor de democratización. Y recordaba yo esa sabiduría que se condensa en los dichos y esa animadversión, digamos, de la cultura de la hacienda contra la escuela y la alfabetización, que se condensaba en esta frase que aparece a veces en la literatura o dicha a veces por personas muy mayores: indio leído, indio perdido, ¿no? Y a la luz de lo que tú has dicho, adquiere realmente un sentido cabal. No sé si podrías comentar algo de eso. Bueno, Encinas es un caso bien interesante porque no solamente es autor de este extraordinario texto sobre la escuela nueva, un ensayo de escuela nueva en el Perú, que además el título de un ensayo, todo parece indicar que era un ensayo como sumándose a los 7 ensayos de Mariátegui, y de hecho es publicado en la editorial que fundó Mariátegui, Minerva, y pues también transmite algo que es interesante, es su experiencia como director de la escuela primaria 881, 20 años atrás, pero lo interesante es que el prólogo lo escribe uno de los niños que fue su alumno, que fue nada menos que Gamaliel Churata, dando esta muestra de gratitud. Sin embargo, Encinas tuvo una muy interesante vida como parlamentario. Tuve la suerte y el privilegio de hacer una antología de sus textos para el Fondo Editorial del Congreso, de sus intervenciones durante el primer periodo de Leguía, y luego en la constituyente del 30 la constitución del 33. Y la verdad que sorprende no solamente la elaboración de sus intervenciones muy distintas a las que estamos ahora acostumbrados en el Congreso, pero además los distintos temas que toca, la laicidad del Estado, la importancia de una ley del divorcio,
el control del precio de alquileres, las denuncias contra abusos cometidos por hacendados contra poblaciones indígenas en Puno. Es decir, son de una, digamos, por un lado llaman a una admiración intelectual, pero por otro lado es a la vez terrible porque son cosas dichas hace 100 años o más y que suenan todavía lamentablemente muy actuales, ¿no? Pero encima sí, yo creo que eh, probablemente la razón por la cual no ha tenido el suficiente peso es por que fue un tipo, digamos, muy progresista. Volvió a ser parlamentario en la época del Frente Democrático y también en la época de la dictadura de Odría. De hecho, impulsó la creación de la Universidad de la Cantuta, pero, digamos, nunca estuvo formalmente ni con el APRA ni con el Partido Comunista. Entonces no hubo quien, digamos, mantuviera su legado cultural y político, ¿no? Pero es un educador excepcional y yo sigo pensando que en términos de elaboración ideológica, su ensayo Escuela Nueva en el Perú es el mejor texto que se ha escrito en el Perú sobre la democracia en el siglo XX. No recuerdo en este momento otra argumentación en favor de la democracia como la que aparece en ese libro, ¿no? El libro dirigido acerca de su experiencia de trabajo con niños, ¿sabes? Y de hecho es una pena que en algún momento de los años 40 o algo así, el local de la escuela 881 fue derrumbado, lo cual es una pena porque realmente merecería la pena conservarlo como un monumento a la democracia en el Perú. Y en la ciudad de Puno, además, que generalmente hay toda esta tradición historiográfica muy criolla de pensar que en los Andes pues solamente hay sublevaciones de indios, violencia, y cuando en realidad, y de hecho, eso lo conocen mejor que yo, Marcel, el altiplano en los comienzos del siglo fue un momento de florecimiento intelectual excepcional. Estuvo ahí el grupo Orcopata, estuvo Joaquín Titicaca, de ahí salió Gamalí Churata, cuya gran novela, El pez de oro, creo que todavía no se le ha hecho justicia en la cultura peruana. En fin, hay mucho por trabajar, pero digamos, me parece interesante cómo esa argumentación de la democracia no surge desde un entorno de una cultura criolla, lo que quiero decir. Claro, así es. Es muy interesante para replantear un poco nuestras geografías intelectuales y nuestros mapas del siglo XX, ¿no? Sin duda, recordaba yo unas investigaciones en las cuales los propios hacendados conspiraban contra las escuelas y contrataban personas para quemarlas. O sea, hasta ese nivel de violencia había. Y también quiero referirme a la conciencia del hacendado, de saber que ese indio que aprendía a leer, ese indio adquiría inmediatamente derechos y una calidad de ciudadano que lo colocaba fuera de esas redes de servidumbre donde querían perpetuarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es esa expresión, ¿no?, que mencionaba de indio leído, indio perdido, desde el poder, desde la autoridad, por supuesto, ¿no? Pero felizmente que hubo muchos que aprendieron a leer y a combatir ese orden de servidumbre. Me llega otra pregunta vinculada con el tema del racismo y la decencia. Se usa mucho este término gente decente, se habla de que la política tiene que estar liderada por gente decente, y me preguntan si es que habría algún vínculo entre el racismo y este concepto de decencia. A ver, probablemente la palabra gente decente o decencia ha ido cambiando en su uso a lo largo del tiempo. La expresión gente decente, estamos hablando pues de un país, recordemos que el Perú nunca ha tenido un sistema de educación pública universal. Es decir, la idea de que todos hayamos pasado por las mismas clases, que hayamos recibido las mismas lecciones, que nos hayamos sentado con gente muy distinta, eso no ha ocurrido. Entonces, digamos,
La idea de la gente decente probablemente tenía que ver con el grupo de gente que se conocía desde el colegio y luego la universidad, y mantenía un grupo cerrado. Yo creo que más que un tema de intentar definir la esencia, más bien habría que entender si por gente decente se está entendiendo un grupo cerrado o un ideal moral, digamos, al que alcanzar, caramba, la decencia en la gestión pública o cosas por el estilo. Yo tengo la impresión que más que un ideal moral, se convirtió en una señal de un grupo cerrado, ¿no? De estar y ser parte de un grupo cerrado. Y ser parte de un grupo cerrado en el Perú particularmente genera un gran atractivo para, para quienes están dentro de este grupo, ¿verdad? O sea, produce una exclusión muy grande, pero seduce irresistiblemente a quienes están dentro, ¿no? Claro, hay un goce, un disfrute, ¿no es cierto? De saber que eres parte y que la mayoría está fuera, ¿no? Así Bien, es, así es. llega otra pregunta interesante. ¿En qué medida se conectan estas argumentaciones en defensa de la escuela pública contra esta racionalidad empresarial que ha logrado instalar, digamos, no solo sus relaciones gerenciales, ¿no? Vemos estas puertas giratorias en el Estado, sino incluso un lenguaje como competitividad, eficiencia, tecnocracia, meritocracia, grupos de interés, que provienen todas del lenguaje empresarial y que han ido calando y permeando incluso disciplinas y espacios como en las ciencias sociales o en las humanidades. Complemento yo un poco la pregunta, pero creo que ese es el sentido de la misma. Sí, bueno, creo que ha sido Francisco Durán el que habló de república empresarial para referirse a este orden que ha surgido en los últimos 40 años. Eh, Creo que, en efecto, por eso digo que hay una extinción de la educación pública en curso. No estoy exagerando, realmente hacia eso se apunta. A la idea, como digo, ni siquiera ya la Constitución reconoce el derecho a la educación. Todo lo que dice que la educación secundaria es obligatoria, pero no es un derecho. Entonces estamos en ese camino y si no se hace algo en sentido opuesto, pues las discriminaciones eh, van a seguir proliferando, ya no en torno a la figura de la hacienda, sino a la idea esta, pues, de tú no tienes plata para pagarte una universidad o un colegio o cosas por el estilo, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando ahora. Así es. Y No, uno esperaría que el Estado tuviese un poco mejor estima a sus propios planteles escolares, a sus propias universidades, pero no. Por increíble que parezca, no es eso lo que sucede. Y acá hay una pregunta de la coyuntura, y creo que nosotros como sanmarquinos también tenemos que ser autocríticos con lo que pasa en nuestra universidad, ¿no? Preguntan si lo ocurrido en el último examen de admisión estaría vinculado con este proceso de privatización o de exclusión de la educación. Bueno, fue una lástima terrible lo que ha ocurrido, porque una de las cosas que estaba digamos, por encima de toda sospecha en San Marcos era justamente su examen de admisión. Es un orgullo para los estudiantes de San Marcos ingresar a una universidad que tiene un examen tan desafiante. Eh, Creo que ha habido un apresuramiento que ha traído finalmente más perjuicios que beneficios. El apresuramiento, honestamente, no me lo explico. Habían otras opciones que eran o un presencial en el estadio, que era lo que algunos señalaban, o de lo que yo personalmente habría visto con más simpatía, quizás, que es más bien que el próximo año hubiese un ingreso con el doble de vacantes y por tanto eso implicaba aumentar los docentes y aumentar también las instalaciones de la universidad, ¿no?
Claro. Pero Y sí, ha la sido respuesta, realmente una tremenda lástima lo que ocurre. sí, 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 muy bien. Hay una pregunta que va un poco también en ese sentido sobre la penetración de la escuela pública en el Perú, como tú nos has narrado, ha sido siempre accidentada, gradual, hoy la pandemia ha puesto ha puesto ante los ojos de todos nuevamente estas desigualdades, sobre todo en el acceso a la conectividad, ¿no? ¿Cuántos han dejado de estudiar porque no tienen un acceso a Internet confiable, no tienen un soporte tecnológico para hacerlo, etcétera? Y todos sabemos lo que ha demorado comprar las tablets en el Ministerio de Educación y que hasta ahora no llegan las tablets y ya va a acabar el año y cuándo llegarán las tablets. Entonces, este episodio, digamos, contemporáneo, ¿cómo lo vinculas con tu argumentación? La catástrofe de la pandemia, pues tuvo un componente imprevisto y claro, no lo puedo abordar por el lado de estar o no estar preparado para la pandemia, pero yo creo que lo importante es lo que estamos aprendiendo de esto. Y una de esas cosas es que la, la conectividad se ha convertido en un derecho básico. Es un equivalente a aprender a leer y escribir. O sea, es algo de lo que ya no se puede prescindir. Y yo creo que la pandemia ha precipitado, ha acelerado este proceso, que probablemente antes se veía como un crecimiento, digamos, vegetativo, que poco a poco, a medida que vaya habiendo un mayor crecimiento económico, se irá difundiendo la tecnología digital. Yo creo que ese modelo de crecimiento paulatino hay que dejarlo de lado, porque estamos ante una situación que nos obliga a abruptamente realizar cambios si que queremos mantener los vínculos educativos en mínimo funcionamiento. Y ahí el acceso a los medios digitales es central. Y eso implica muchas cosas, implica desde distribuir materiales, pero también de crear sitios públicos de acceso a Internet, por ejemplo. O sea, masificar los espacios públicos de acceso a Internet, parques municipales, en distintos lugares en los cuales se pueda acceder a eso, porque es una necesidad básica. Entonces, ahí yo creo que, como digo, pasada la sorpresa de la pandemia, bueno, ¿cómo está nuestra capacidad de aprendizaje ante esta nueva situación? Así es. Bueno, creo que la conferencia y las respuestas a las preguntas abren una serie de interrogantes y una serie de nuevas luces ofreces para leer, digamos, historias convencionales, genealogías intelectuales, esta preocupación tuya por la espacialidad, ¿no? que es vital en tus trabajos, creo que ha quedado cabalmente mostrada al auditorio, ¿no? Entonces, me parece que ya no hay más preguntas y entonces damos por concluida tu presentación. Te agradecemos, Guillermo Nugen, por participar, por ser parte de este proyecto de encrucijadas hacia el Bicentenario, organizado por Petróleos del Perú, y doy pase a Senia. Muchas gracias, Marcel. Agradecemos también al destacado académico y sociólogo Guillermo Nugen por su participación esta noche en el ciclo Encrucijadas, Miradas al Bicentenario. Y bueno, los invitamos y esperamos el próximo miércoles 14 de octubre a las 6 p.m. en una nueva conferencia sobre las creencias, el parentesco y el control de las mujeres en el Perú republicano, con la participación de la historiadora María Emma Manarelli. Buenas noches.